Este disclaimer debería ir al comienzo del capítulo. Estamos con dos perras, nosotras. No, mentira. Con dos perras cuadrúpedas. Cuadrúpedas. Y peluda. Tripeludas. Pero por favor. Con dos caninas. Entonces sí hay un poco de caos y ladridos. Así son los siento. animales. Nada que hacer. Nada que hacer. Ajá. Yo soy Gato. Yo soy Gaby. Bienvenidos al podcast Me da mucho miedo. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo, psicólogo, experto en tarot, Nahuelín. El día de hoy hablaremos de Everything Tarot. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Realmente sirve? ¿Es mágico? Y al final les tenemos una sorpresa, un regalito. Así que quédense. Primero que todo, les queremos contar un poquito de qué es el tarot y de dónde viene. Así que para eso nos remontamos al siglo XV, en pleno Renacimiento, donde había cartomancia que la trajo la comunidad gitana Así es. y empezó a ganar terreno entre la aristocracia y la gente con plata leyéndose las cartas. Ujú. Por ejemplo, hay una teoría pero que salió ahora en la modernidad. Bueno, después lo voy a decir un poquito más por qué salió, de que el tarot venía de Egipto. Wow. Como de hace un montón, como muchos siglos atrás. Y esa teoría fue después después como los historiadores fueron viendo que no era verdad, que era solamente un mito. Pero sí traía harto misticismo, como esta parte de que los egipcios tenían mucho conexión con el más allá, Con lo Sí, espiritual. claro. entonces con Aliens. la muerte, los aliens, como que traía todo ese misticismo, pero de ahí voy a hablar Ya. un poquito más de por qué vino esa teoría. Con el tiempo, todo esto viajó a Francia y ahí se hizo el famoso tarot de Marsella. Y es la base del tarot Rider-Waite, que es el mazo más conocido en la actualidad. Así que el mazo Rider-Waite se conforma por 78 cartas. Entre esas tenemos arcanos mayores y menores que un abuelito nos va a contar al respecto. Sí, un paréntesis con eso de Rider-Waite. ¿De dónde nace el Rider-Waite? De esta sociedad que era de Golden Dawn. Ya que ahí habían muchos. Era una sociedad de Inglaterra, me parece, donde había muchas personas que estaban interesadas en lo oculto. ¿Ya? En lo oculto, en el ocultismo, en la magia. Y ahí tomaron el tarot de Marsella y le agregaron simbología astrológica. Le agregaron como una correlación astrológica a eso, que no había antes en el de Marsella. ¿Ya? Entonces ahí es donde el Rider-Waite, ahí empezó el tema de que venía de Egipto. Ya. Como ahí empezó toda esa mitología. Pero realmente no venía de ahí. Venía como de los juegos de cartas que después le empezaron a poner como como decías tú en Francia, Tiene un significado agregado. un significado como para poder crear historias. Como los bardos, por así decirlo, como para crear historias de la aristocracia allá en Francia, Italia, por esos lados. Ya. Como de ahí nació finalmente el tarot que conocemos hoy en día. Le atribuyen el significado astrológico a las cartas, por ejemplo, no sé, como que las diferentes cartas tienen una asociación con los signos astrológicos. Le agregaron como simbología dentro de las cartas con, creo que se llamaba Paula Smith, creo que se llamaba la ilustradora del mazo de Rider-Waite. Que aparte, otra cosa importante de Rider-Waite es que ilustró los arcanos menores, ¿cierto? Porque en el de Marsella los arcanos menores no tenían ilustraciones como lo tiene el Rider-Waite, Ya. sino que tiene solamente, por ejemplo, no sé si son el 10 de oros, tiene 10 moneditas de oro, pero no tenían una imagen. Y no Claro. una imagen. No, era solamente con numerología que se podía leer ese estilo de tarot de Marsella, Claro. pero con el Rider-Waite ya vino una interpretación más simbológica con las diferentes escenas que muestra cada carta, Claro. Wow. ¿ya? Entonces, como habíamos dicho, son 78 cartas, ¿cierto? Que se distribuyen en arcanos mayores y arcanos menores. Así es. Los arcanos mayores son 22 cartas y estas representan, por así decirlo, los aspectos más trascendentales de la vida. El camino de una persona, por así decirlo, en su transformación más profunda, como en aprender qué es lo que le depara el destino.
Claro. como la lucha entre el destino y el humano, como ese tipo de cosas podemos ver en los arcanos mayores. Y los arcanos menores serían estas divididos en palos, ¿cierto? Claro. Que serían, Perdón. Las otras 56 cartas. claro, los palos serían espadas, bastos, copas y oros, o pentáculos, que también se les llama así. Voy a devolverme un poquito a los arcanos mayores, porque también es importante esto que yo decía del camino, se le llama el camino del héroe o el viaje del loco. Ya que el loco es el número 0. Son 22 cartas, pero la última carta es el 21, que es el mundo. Porque el loco es el número 0 que simboliza, por así decirlo, la potencialidad. Se le llama también como el huevo. El loco simboliza toda esta potencialidad, como también el loco es un poco de esto de lanzarse al vacío. Como Yeah. que eso es lo que representa también, y por eso es como el personaje que pasa por todos los arcanos mayores hasta llegar como a su más como importante punto, que sería el mundo, ¿cierto? Que sería donde se integra todo lo que ya vivió. Claro. Claro. Como que conquistó el mundo. Así. Claro, algo así. Algo interesante también, como un dato freak, es que el loco está representado como una forma andrógina, o sea, con características masculinas y femeninas al mismo tiempo. Y el mundo supuestamente también es una figura andrógina, o sea, se ve como una mujer, pero se le tapan las partes íntimas, ¿cierto? Como Claro. una telita. Bajo esa tela tendría aspecto como un, por así decirlo, ¿cómo se llama? Como hermafrodita, supuestamente, bajo Claro. esa tela. Pero esto, claro, lo dejaron así como un poco inconcluso con, Es que con el igual. Dan, pero sí supuestamente tiene esa dualidad, que la idea de eso es que al principio de los arcanos mayores la dualidad está muy como separada. Claro. Está el mago, está la suma sacerdotisa, ¿cierto? Claro. Está el emperador, está la emperatriz. Pero después se va como durante todo el tarot va pasando esto de que la dualidad se va Como que se va uniendo, así. uniendo, claro. Como que se va unificando. Claro, incluso al principio la dualidad estaba unificada, pero sin tener el conocimiento de estarlo, y al Claro. final ya tiene toda esa sabiduría de decir, pasé por todo esto, como que me descompusieron y me volvieron a componer, y ahora tengo toda esa sabiduría de haber sido fragmento y haber sido el todo. Claro. ¡Wow! Me encanta. Entonces, todo esto se puede ver en los arcanos mayores, ¿cierto? Como este viaje, este gran camino del héroe, de quien tiene que descomponerse para volverse a componer. Claro. Pero los arcanos menores representan un poquito más la vida más mundana. Lo cotidiano. Exacto. Claro. Yeah. Como las cosas que podemos ver más en el aquí y ahora. En cambio, los arcanos mayores son como más del alma, ¿cierto? Los arcanos menores, cada uno de los palos, que se le llama así, por ejemplo, a las espadas, a las copas, a los bastos y a los oros, representan diferentes elementos. Claro. ¿Cierto? Entonces, las espadas son el aire, que también Ya. tiene que ver con lo cognitivo, con el pensamiento. ¿Ya? Como que también representan elementos de lo humano. Claro, la mente. La mente, exacto. Los bastos representan el fuego y el alma también, como aquello que nos mueve hacia algo, también tiene que ver con el deseo, La pasión. Sí. exacto, todo eso. Las copas son más bien el agua y representan las emociones, todo lo que tiene que ver con lo emocional, y también con aquello que fluye. Y los oros son más bien lo material, son la tierra, y es más estable. Tema sí, como del el trabajo, tema claro, todo eso tiene que ver, los oros o los pentáculos, las finanzas, exacto. Sí. Wow, estamos aprendiendo muchísimo. Sí. Y es loco porque a mí igual siempre me sale, siempre decimos así como, de nuevo te salió esta carta. Y a mí, por ejemplo, siempre me sale el 8 de bastos, que es el que sale como con muchas ramitas así, llevándosela. Sí, sí. Ya, muy bien. Claro, tiene elementos muy mágicos así. Como, claro, es como una reflexión de la mente, que vamos a hablar más adelante. Pero al mismo tiempo tiene esas salidas locas que es como, ¿por qué me salen siempre las mismas cartas? ¿Cachai? Sí, Y ese, Es como, ya basta. ¿Qué Sí. mensaje me quieres dar? Sí. bueno, habíamos hablado de que los arcanos menores se componen de estas cartas que son numéricas, ¿cierto? Del 1 al 10. Claro. Muchas veces se ocupa la numerología para poder interpretarlas, pero bueno, como el Rider White también tiene estas imágenes más simbólicas, también es posible interpretarlas basado en la imagen. Pero
Tenemos otras cartas dentro de los arcanos menores que son las cartas de la corte, que ahí se complejiza un poquitito, ¿cierto? Claro, el paje, el caballero, el rey, la reina. ¿Qué nos dicen? Sí, el paje o también llamado sota sería como la energía del palo, o sea, por ejemplo, si estamos hablando de los copas, que serían el agua, Ujú. o las emociones, sería esa energía llevada a algo más juvenil, como algo un poquito más irresponsable, por así decirlo, o algo un poquito más impulsivo y que no tiene tanto conocimiento de su entorno, como si llevarse más por los impulsos en este caso, si hablamos del sota de copas, hablamos de lo emocional. Entonces sería, Sí. y muchas veces las cartas de la corte representan a alguien, tienen que ver con personas específicas, ¿cierto? Como Sí. puede ser otra persona o puede ser La persona que representar está la misma preguntando. persona, claro, que está preguntando, está haciendo la lectura. Ok. Claro. Entonces, ¿Los caballeros? los caballeros tienen que ver con una energía mucho más potente, como una energía más mucho más impulsiva que los Pero sotas. es como de acción, ¿o no? Y claro, y siempre está como dentro de esta idea que son muy intensos. Es la parte más intensa del el palo que representa. Entonces, por ejemplo, si hablamos del caballero de oros, hablamos de alguien extremadamente testarudo. Claro. como Ya. Es muy- como muy materialista, así. Claro, que está con los pies sobre la tierra y que no cambia su opinión. Son varios de los rasgos que se hablan del caballero. Después viene la reina, que sería como una energía más maternal, como más de cuidados. Igual tiene que ver harto con el tema de, como decía anteriormente, de los polos, ¿cierto? Como de esta dualidad. Ya. Porque igual tenemos que pensar que de qué siglo viene Sí, Sí, po. el tarot. todo es como bien binario. Todo es muy binario. Bueno, menos el dato freak que di del loco, sí, del loco y del mundo, pero aparte de eso es muy binario. Bueno, los sotas también pueden representar como alguien un poco más andrógino. Como es más juvenil la energía, muchas veces está menos definido si es hombre o mujer o una energía más masculina o femenina. Pero con la reina de los reyes sí, estás definido. Entonces la reina es polo femenino, ¿cierto? Como del Claro. cuidado, como de la intuición muchas veces. Sí. Habla harto, por ejemplo, la reina de bastos es mucho de la intuición. Va con un gatito. Bueno, aquí vamos a poner la reina ¿De de bastos? bastos para mostrarla. Va con un gatito negro. Ah, Y eso esa representa- carta es muy linda. Sí, representa la intuición. Darle más prioridad a lo que intuyes que a lo que ves. ¿Ya? Entonces la reina tiene que ver mucho con eso. Como un guíate más por el corazón y esas cosas. O guíate más por tus sueños, por la sincronicidad, ese tipo de cosas. Ah, ya. Como serte más fiel a ti mismo. Ir con el, como fluir nomás. Sí, eso es lo que dice la reina de bastos muchas veces. Y el rey es la energía mucho más sabia. Es aquella energía más sabia de cada palo que guía muchas veces. Ya. Que puede guiar, que puede dar, no sé, un buen consejo, que puede ser un líder incluso, si está representando a alguien. Y, por ejemplo, si hablamos del rey de espadas, puede ser alguien que, claro, que tiene muy claras las ideas, como la mente muy, muy fría, pero que también lo puede integrar con otras partes de sí mismo. Por ejemplo, porque el caballero de espadas sí sería alguien muy frío, que no piensa que no integra para nada el corazón en sus decisiones. Se va la lógica full. Claro, pero el rey ya sería alguien que sí lo hace, Puede balancear. Sí. que puede balancear, exacto. Súper. Me encanta. Siento que ahora me hace sentido muchas, porque pero verlo así como en un todo y El entender- desglose de cada parte, sí, pues, ahora tenéis como un mayor entendimiento sí, de todo lo que las lecturas que de cada hemos aspecto. hecho. Wow. Mira. Siento Interesante. que este capítulo va a ser muy de Sí. interesante. Es que Nahuelin sabe muchas cosas. Sí, es muy interesante escuchar a Nahuelin siempre. Vamos a hablar un poquito sobre para qué se ocupa el tarot usualmente. ¿Para qué es Sí. más famoso? Sus utilidades más famosas. El autoconocimiento. Muchas personas lo ven como una herramienta para reflexionar sobre su vida, emociones y decisiones. Eso es muy verdad. Yo le digo Sí, soy. el espejo del alma. Eso es el tarot, básicamente. Para guía espiritual, más que predecir el futuro, se utiliza para interpretar energías y dar orientación. También se puede ver las vidas pasadas y pedir ayuda a tus guías espirituales. Ujú.
nosotros no hemos visto las vidas pasadas y Sí, es cuático una lo vez lo parecidas hicimos. que son a nuestras vidas actuales. Que es como, tienes que seguir resolviendo lo mismo que tu vida pasada. Sí, es como en tu vida pasada no lo resolviste. Sí, Por eso estamos aquí de nuevo. Por eso Sigue estamos aquí de nuevo. intentando. Sí. ¿Qué más? Lecturas adivinatorias. Algunas personas buscan respuestas concretas. Amor, dinero, trabajo, salud. ¿Qué va a haber en el futuro? Pero muchas veces, claro, Eso. ¿qué tanto puede predecir el tarot? A veces se dice 6 meses máximo. Claro. Que puede predecir, no así como años, décadas. Muy poco probable, ya que las decisiones que vamos tomando van cambiando nuestro destino. Sí. Claro. Entonces, no está todo en piedra. Entonces, el Claro. tarot no puede decirte, no sé, Como esto va a pasar sí o sí si es que después uno toma otra decisión y así. Claro. Entonces, muchas veces como predicciones se puede hacer, pero más allá de 6 meses, poco confiable. Claro. Sí. Y más que nada es como una perspectiva de lo que podría pasar si es que. Claro, No es Claro. la verdad, o sea, nunca va a ser la verdad absoluta ni nada por el estilo. Claro, si mantienes como este punto de vista, si no cambias de decisión o si cambias esta decisión a esta otra, Puede pasar. Sí. Claro. Rituales y espiritualidad. En prácticas ocultistas y místicas se usan como canal para conectar con lo espiritual y lo desconocido. por ejemplo, hay lecturas, así hablando como la temática aquí del podcast, me da mucho miedo. Lecturas que tienen que ver con conectar con las energías de una casa cuando hay energías que están permeando, que no son tan positivas, por así decirlo. Como pueden ser puede ser como energía ya de otros seres, Claro. ahí, Como de qué está interviniendo. claro, como energías de un lugar. También el tarot puede ser una buena Como un medio. al como un final. buen medio, claro, un buen medio para canalizar esa energía y a ir viendo. También se utiliza para eso, como para conectar con otros mundos, otras dimensiones, etcétera. Y les vamos a mencionar las cartas más conocidas o más que nada cuando salen que generan como más impacto. Ajá. Que son algunas, no todas, pero nosotros consideramos que estas son así como importantes de mencionar. Ajá. La primera es la muerte, que es la carta número 13, el arcano mayor número 13, mejor dicho. Si esta carta te sale, ¿me voy a morir? No. Ah. No significa literalmente morir, significa cambios drásticos, sí, transformación, cierre de ciclos y renacimiento. Porque recordemos que la muerte no sabemos si es el final. Ajá. Exacto. Entonces no lo podemos tomar como un final. Aunque si a una persona le sale la muerte, uno siempre queda así como, Claro, pero la muerte muchas veces es una carta positiva, Sí. específicamente si estás preguntando por una situación que te acompleja. claro. Cuando hay una situación que te acompleja, que te hace sentir agobiado o agobiada, la que se sale la muerte es una carta súper positiva. Sí, Claro. porque es como eso que te compleja va a morir Y literalmente. vendrá un Claro. cambio. Pero viene un cambio. Es eso. Positivo o negativo habrá que ver. Pero dicen que los cambios siempre son buenos. Dicen. Porque la carta que sigue es la torre, que es la número 16. Y es la carta, cuando decimos al principio de año, ¿qué carta va a ser tu año? La mía es la torre. Claro. Uf. Ah, pero no es mala de por sí tampoco. Sí representa también cambios, pero esto representa como cambios drásticos, crisis, derrumbe de estructuras, Un como poco cosas caótico. que sí, es más bien como caótica, pero no es mala, porque si uno venía como con algo muy rígido, la torre te va a decir como esto se va a sacudir y se va a remecer y viene también un cambio, pero desde el caos. Sí. Exacto. También la torre, muchas veces, claro, en una lectura, depende de las cartas que estén Claro. alrededor, ¿cierto? Como si le vamos a tomar más positiva o más negativa. Pero muchas veces tiene una connotación negativa cuando la persona está muy, como que no está aceptando que necesita ese cambio. Cuando la persona se aferra mucho a lo que conoce. conoce. Claro. Sí, porque al final es la carta que te va a remecer, así como... Pero hay una resistencia. Claro, cuando hay resistencias, sí. ahí se vuelve negativa, pero si, no sé, si también la persona trabaja la aceptación de la incertidumbre, por así decirlo, Claro. trabaja diferentes cosas de sí misma y también se adapta a estos nuevos cambios, no debería ser negativo. Y la siguiente carta es el diablo.
Pikachu. Y bueno, esta es la carta número 15 dentro de los arcanos mayores y está ligado a tentaciones, miedos, ataduras y obsesiones. Puede hablar de vicio de sentirse atrapado en una situación. El diablo es como el malulo. Sí, pero lo importante de esa carta es que finalmente lo que simboliza es que las ataduras son hechas por uno mismo. Claro. Como que el diablo es uno mismo. Quien está atándose en esta obsesión o en esta situación difícil. La triste. No es algo... No es alguien que te está dando ni... Sí, porque finalmente, por ejemplo, los vicios, vicio cualquiera que sea, o no sé, se me hace como uno mismo no te los inculcas, pero como que, o quizá el ambiente te hace caer en eso, pero son de uno, no son de nadie más. Claro, como que uno toma esa decisión finalmente. Sí. Y es muy probable que cuando sale el diablo es cuando te sientes que tú no tienes ningún poder para cambiar lo que está pasando, pero el diablo te dice, mira bien. Mira tú, mira. Ah, como una Tú, impotencia. Como hazte ver. Claro. Hazte ver, exacto, eso es lo que te dice el diablo. Es un hazte ver porque eres tú mismo teniéndote ahí amarrado. Un tío abuelo dijo que peleó con el diablo, como los abuelos de todo en Chile. Sí. Sí. Y le cortó la cola. Ya. Y la última, pero esta es más positiva, se podría decir, es el sol. Mi favorita. El sol es la carta número 19 dentro de los arcanos mayores y simboliza éxito, alegría, claridad y vitalidad. Es como un nacer, así como. Sí, como... Ahí el sol te dice brilla, brilla. es como un buen augurio en Sí, su pero totalidad. un buen augurio. Claro. También como la carta en sí sale en el Rider-Waite sale un bebé. Encima como en un Corcel. claro, en un corcel, en un caballo blanco. Camino hacia el sol. Sí, sale el solcito, sí, es una carta muy bonita. Precioso. Y el bebé simboliza como mostrarte tal cual eres. Porque Sí, con porque esa como inocencia pura y esa pureza que uno puede brindar en ciertas situaciones, vas a poder brillar y vas a poder como ser auténtico. A eso se refiere esa carta. Ahora me Nunca gusta me más. sale el sol. Esa carta es bien esquiva, pero en algunos momentos sí sale. Y cuando sale es como un nanay. Sí. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la parte psicológica del tarot. La mente. A la Emma no le gusta esto porque le falta terapia. Bueno, hablando un poquito de el tarot y cómo se relaciona con la psicología, hay, bueno, como un psicoanalista muy conocido que es Carl Jung, o Jung, que habló harto de los arquetipos, ¿cierto? Dentro de del tarot y de los arcanos mayores, como parte del inconsciente colectivo de las sociedades más que nada como occidentales, claro, porque el tarot también tiene mucha simbología como judía, cristiana, judío-cristiana, harto de eso tiene el tarot Rider-Waite y el de Marsella también. Entonces, ahí, como Carl Jung introdujo esto dentro de lo que sería el psicoanálisis y ahí se empieza como el tema del tarot dentro de la psicología. ¿Ya? Cómo se ocupa muchas veces en la psicología como una especie de proyección, ¿cierto? Como, bueno, ustedes conocen como el Rorschach, ¿cierto? El test de Rorschach, que es proyectivo. Que son estas las imágenes, manchas. estas manchas. Claro. Que si al final uno ve lo que quiere ver. Claro, pero como uno proyecta uno proyecta lo que Sí, tiene po. en la mente en la imagen. Sí, pues, Claro, entonces ahí, como una proyección, podría verse que el tarot como símbolos, como simbología, pueden ayudar a las personas a proyectar sus propias temáticas personales dentro de una tirada de tarot, ¿cierto? Como lo que le está pasando, cómo lo simbolizan. su miedo, inseguridades, los traumas, todo. Todo, sí, exacto. Y también traen un poquito esta narrativa, más que nada para reescribir la historia, ¿cierto? Como dentro de la terapia narrativa, que también es una corriente terapéutica, nos puede ayudar a formar esta narrativa, esta historia. Por ejemplo, situarse como el héroe dentro del camino del héroe. Claro. O situarse como el loco. ¿Cómo nos situaríamos? ¿Como el héroe o como el loco? ¿Cierto? También ahí es una disyuntiva. De las personas nos situamos o nos reescribimos lo que es o fue nuestra historia. También con esto de la proyección que yo decía anteriormente está lo del inconsciente, ¿cierto? Esto de que como el tarot es simbólico, trae mucho como también como arquetipos, como decía Jung,
Oh. Ujú. ¿Qué es un arquetipo? Así como, ¿cómo Ah. es un arquetipo? Ya, un arquetipo. Es como una asociación que uno hace de diferentes símbolos ¿Ya? que representan una figura ¿Ya? dentro del inconsciente colectivo. Por ejemplo, el emperador ya. es un arquetipo, ¿cierto? Porque Ah, ya, sí, representa, ya. Es como un personaje. es como un personaje, sí, pero representa algo que está dentro del inconsciente de cada persona. Sí, porque todos con Mm. un emperador nos vamos a tener como una imagen Claro, más o tenemos- menos establecida. Claro, por el tema de la historia, Ya. de la sociedad occidental, todo De la eso. educación y todas las Claro. cosas. Entonces tenemos como arquetipos de personas o de personajes, por así decirlo, Claro. que pueden, que nosotros podemos utilizar, por así decirlo, como para identificarnos o para distanciarnos de esto. ¿Ya? Sirve como también para roles familiares y cosas así. Claro, claro, Como representaciones de madre, padre y todas esas cosas. exacto, porque por ejemplo está la emperatriz, ¿cierto? Que simboliza a la madre, pero también está la dualidad con la suma sacerdotisa, ¿cierto? Que representa más bien como, por así decirlo, bueno, algunas personas la representan como la bruja, ¿cierto? ¿En serio? Como dándole como una connotación un poquito más como oculta, Negativa. claro, y otras personas la simbolizan como la Virgen María, como alguien como más místico, más como, Como eh, espiritual. como espiritual, como una guía espiritual. Una iluminación así. Ah. Exacto, entonces, pero tiene esa dualidad la suma sacerdotisa, es una carta muy especial, como que Sí. tiene mucha información en esa carta. Wow. Aquí la podemos Mucha mostrar. Sí, sí. Y mucha interpretación, así como Sí. que depende de cómo uno la interprete. De cada cultura, en qué época la estoy leyendo, todo. Exacto. Tiene muchas Interpretar el interpretaciones, tiene la dualidad porque tiene como dos pilares, que uno es blanco y uno es negro. Ah, ya, Tiene la sí. dualidad, ¿cierto? También tiene un velo atrás que representa lo inconsciente o lo que no se puede acceder. Entonces es súper interesante esa carta y muchas personas lo pueden interpretar, por ejemplo, como esos dos, ¿cierto? Como la bruja o como la iluminada, por así decirlo. Es como bien interesante. Como la elegida. Wow. La elegida, exacto, como quien tiene la información o el conocimiento más oculto, pero que lo usa para el bien. Wow. Es como interesante. Sí, está interesante. Esa interpretación, pero claro, como los arquetipos tienen que ver con eso, con cómo uno se asocia ciertas como roles o ideas a una persona Claro. o a un Sí, rol, a una figura. a una figura, sí. Ah, ya. Entonces eso nos puede ayudar bastante con esto de lo inconsciente, porque si yo me sitúo dentro, por ejemplo, del tarot, o a mi familia, por ejemplo, no sé, a mi mamá, ¿cierto? Ajá. Lo típico que uno habla siempre en terapia, como ¿cómo la interpretarías dentro del tarot? Como si te sale no, la reina de copas, puedes pensar en una mamá, pero quizás no En tu mamá. Tu mamá. como que quizás tu mamá Sí, sería, no porque- sé, la reina de espadas. Claro, la experiencia de Pensé la cada misma. uno con su mamá es distinta, entonces Sí, po. va a tener un rol distinto. Exacto, entonces hay muchas formas ahí también de proyectarse a uno mismo y también trabajar aquello que está oculto, ¿cierto? Como que sale más fácil porque a veces es difícil poner en palabras lo que nos pasa, Sí, ¿cierto? Y verlo en una imagen nos ayuda mucho más a conectar claro. que las palabras, es como conexión preverbal que uno hace y es como, ya entendí. Sí. Ah, como que uno lo Como que entiende esto me con- hace sentido con lo que veo. Exacto, uno lo entiende de una forma mucho más intrínseca que con las palabras, Claro. lo que a uno le está pasando y puede procesar diferentes cosas, traumas, etcétera. Psicología. Psicología. Exacto. Wow. Bueno, aquí tenemos los diferentes elementos del tarot Ujú. separados. Entonces tenemos los arcanos mayores aquí y los arcanos menores en los 4 palos. Entonces tenemos los bastos, las copas, las espadas y los oros o pentáculos. Sí. Está todo frío. Que cada mazo de repente tienen como características distintas. Algunos son como más directos, otros son como más abstractos. Es relativo. Bueno, cuando uno recibe un tarot, ya sea porque uno lo compra, porque te lo regalan, etcétera, Pero dicen que... Es que la otra vez escuché a alguien decir que solo podían ser regalados. O como que uno lo tenía solo que recibir. es que sí, muchas personas dicen eso, Pero... pero es relativo. Te lo regalan a veces es mejor porque tiene como otra, como que, no sé, tiene otra... Otro significado, así como... Claro, viene con otra energía, entonces es súper bonito cuando viene regalado. Y muchas veces cuando llega uno nuevo,
se hace una especie de entrevista al tarot. Como que se hace una tirada que muchas veces se puede encontrar. Hay muchas tiradas en internet, yo muchas veces las encuentro en Pinterest, en diferentes páginas, que cada carta significa, como cada posición de carta significa algo distinto. Entonces, por ejemplo, una puede significar en esto de la entrevista al tarot como qué tipo de lecturas son más adecuadas para ti, qué energía traes, cómo te relacionas cómo te vas a relacionar conmigo, etc. Como cada una trae un significado distinto a la lectura. O también uno simplemente puede hacerle una pregunta general y hacer una lectura así general de la energía de este nuevo tarot que llega a mi vida, ¿cierto? Y Claro. muchas veces esa primera entrevista también como que te ayuda a vincularte con el tarot porque cada tarot tiene una energía distinta y es importante que uno también que se sincronice la energía de uno con este tarot nuevo que estás recibiendo. También el hacerle preguntas al tarot como si fuera una entidad, también muchas personas lo hacen, como también algunas personas hacen meditaciones con las cartas como para interiorizarse más en el significado, ¿cierto? Revolviendo las cartitas. Sí, revolviéndolas, haciendo que algunas estén dadas vuelta y otras no. Oh, ¡Oh! mira, nos salió mi carta. ¡Oh! Esta es la templanza que es mi carta. Wow. Me encanta. Quizás algo nos quiere decir. Bueno, después, muchas veces lo que hago es poner la carta las cartas aquí en el lado izquierdo, ¿sí? Ujú. Y después se hace como una apertura más o menos así, como de abanico, Sí, como para que varias cartas queden así visibles. y se pueda alcanzar para una lectura. Ya en este Ya. punto uno preguntaría, ya, ¿cuál es la pregunta? Claro. Y muchas veces también uno puede ayudar a la persona A formular lo que quiere. Claro, porque muchas veces las preguntas sí o no son muy difíciles de trabajar con el tarot. Son Ujú. preguntas que se van formulando más en el qué, cómo y por qué. Entonces, ¿cuál sería la pregunta de hoy? Hoy día vamos a pedir algún mensaje de los espíritus que hemos visto por la casa. Porque ya, como contamos en capítulos anteriores, nos han pasado cositas. Entonces, a ver si tienen un mensaje para nosotros. Ya, súper. Entonces ahora, una vez que han dado la pregunta, la persona que formuló la pregunta tiene que sacar 3 cartas. ¿Cierto? O sea, así lo hago yo, pero muchas otras Convencionalmente. personas son diferentes, como el número de cartas puede ser distinto. Ujú. ¿Ya? Y se realiza muchas veces con la mano izquierda, ¿ya? Vale. Porque es como la mano que representa, que está como conectada con el corazón, está como más conectada también con la intuición. Con la intuición Y todo esto. Entonces, algunas personas, por ejemplo, para mí, muchas veces yo siento un calorcito cuando estoy cerca de una carta que quiere salir. No sé, por ejemplo, Gaby, ¿qué es lo que tú sientes? Yo no solo fluyo, así como Ya, solamente como que la voy que viendo salga, ¿no? y sí, la que salga, así como Ya, que, es que la que diferentes algo personas- me haga así como esta. Ya, Sí. ya entiendo. Como es un poquito más así de como random, por así decirlo, Sí. para ti. Entonces, 3 cartitas con la mano izquierda. Sí, sobre los mensajes de los espíritus de esta casa. Vamos a dejar que sea random. Esta. Esa quería ser. Súper bien. Entonces ahora tenemos, mira, el 10 de bastos. Era ese. Era el 10. Tenía algo que Mira, ver el con eso. diablo. El diablo y el ermitaño. Entonces ya, en una lectura de tarot muchas veces uno se fija en la proporción entre arcanos mayores y arcanos menores. ¿Ya? Cuando Sí. hay más arcanos mayores, muchas veces quiere decir que es una respuesta le da mucha importancia a que esta pregunta tiene que ver mucho con procesos que ahora estás viviendo que son relevantes para ti. Ujú. Básicamente eso. Cuando sale más arcanos menores tiene que ver con que es una área de tu vida lo que estás preguntando que no es tan trascendental, pero que sí te tienes que ocupar de eso en Sí. el día a día. Es de lo cotidiano. Claro. Después vamos leyendo cada uno de los significados y haciendo como Claro, vinculando cada carta. cómo interactúan las cartas. Claro, entonces aquí vemos
el 10 10 de bastos, que suele salirle mucho a la Gaby. Vamos a mostrarla. Yo creo que esto está fuertemente influenciado con que soy yo que elegí las cartas. Quizás es un mensaje de los espíritus para mí. Puede ser, puede ser. Porque también depende de eso. Sí, depende de quién pregunte, como depende de hartas cosas. ¿Ya? Entonces, el 10 de bastos habla harto de llevar mucha carga, ¿cierto? Como lo Ujú. simboliza la carta, llevar una carga muy pesada y que sea muy difícil como delegar esta carga o darle, priorizar las tareas, como Ujú. que es muy difícil hacer que esta carga sea más liviana, ¿ya? El diablo, como habíamos dicho anteriormente, Sí. tenía que ver con esto de las ataduras, ¿cierto? Como quizás estos espíritus también están diciendo, claro, hay mucha carga quizás energética en esta casa, puede ser, hay una carga energética muy fuerte, y el diablo quiere decir como que esta carga quizás tiene que ver no tanto como con algo externo, sino como con algo interno de ustedes. Como quizás tiene que ver como de que hay una carga energética que ustedes mismos están creando debido a esta interpretación del diablo. Y la convertimos en un podcast. Puede ser. Aquí vamos a mostrar la cartita del diablo. Sí. Entonces ahí las ataduras son hechas por uno mismo y esa sensación de agobio, ¿cierto? De estas energías muy cargadas puede tener que ver con esto, con una dificultad, por así decirlo, para poder hacerse cargo de esta energía, como no Sí. saber que uno tiene la responsabilidad de eso y finalmente como pensar, esto es externo, ¿cierto? Y el ermitaño. Aquí el ermitaño es interesante que salga aquí porque tiene que ver con esto de la introspección, ¿cierto? Como esto de ir identificando el propio valor, más que nada en esto de conocerse a sí mismo, como de este viaje interno, más que externo. Entonces, ¿cómo podríamos apoyar en esto? Aquí nos dice con autoconocimiento, con identificar cuáles son estas ataduras y cuáles son esa carga que estamos llevando y trayendo a este hogar. Ya, eso podría decir que los espíritus nos están diciendo hoy. Entonces ahora lo que hago después de esta lectura de 3 cartas es sacar consejos. Sí. ¿Ya? Y los consejos son 2 que se ponen aquí. Ya, me voy a elegir. Y quiero esta carta que ya quería salir de hace rato. Ujú. Y quiero. Okay. Ya las tenía. Mira. Ya, muy bien. Que lo que justo en el podcast dije que siempre se repite esa para ti. Sí. Ahora. Sí. El mago invertido. Ay, el mago. El Está mago poniendo sí. para allá. Nosotros antes hacíamos lecturas para así como cómo va a estar la semana o el mes. Y varias veces no salía el mago. Entonces aquí en las sugerencias salieron otra vez 2 arcanos mayores, ¿cierto? El mago y la fuerza. Que también nos dicen que esta lectura es muy significativa para ustedes. ¿Ya? Entonces sale el mago invertido. Aquí lo vamos a mostrar. Que representa el poder poner en práctica todo lo que imaginábamos o la fuerza como más creativa puesta en la práctica. Porque el mago lo que hace es como aparecer cosas, ¿cierto? Como hacer que se materialicen. Entonces esto significa que es la fuerza de materializar aquello que queremos o aquello que imaginamos, pero aquí está invertido. Y cuando una carta sale invertida muchas veces quiere decir que hay un bloqueo en esta energía. La energía está, solamente que está bloqueada. ¿Ya? Entonces se relaciona, aquí lo podemos relacionar con estas cartas de aquí, ¿cierto? Como en esa triada. en esta triada, en relación a que, por ejemplo, para poder apoyar en estas dos, que, claro, nos decía que las ataduras y las cargas que estamos atrayendo, O generadas por generadas por nosotros exactamente, el mago, si lo desbloqueamos, podrían ayudarnos con esto, ¿cierto? En poner en práctica aquello que quizás queremos o que pensamos. Muchas veces nos bloqueamos en eso y decimos cosas o pensamos lo que nos gustaría crear o aparecer en este mundo y no lo hacemos. Entonces esta carta nos dice ya, para desbloquearla, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo que predicamos básicamente, como ser más consistentes con nosotros mismos. Y la fuerza, aquí en esta triada también nos dice que para conquistar aquello que nos parece difícil, no se hace a través de la fuerza bruta, sino que se hace a través de la fuerza de carácter, ¿cierto? Como que se hace a través de tener fortaleza interna para poder
estos desafíos, poder atravesarlos y también poder encontrarnos con nosotros mismos y que eso no nos agobie, ¿cierto? Como que, ¿cómo tenemos que hacer estas cosas? Con la fortaleza interna, ¿cierto? Porque aquí aparece como en la simbología una mujer que doma a un león, ¿cierto? Pero no lo hace a través de la fuerza bruta, ¿cierto? Sino que lo hace a través de la compasión, de la autocompasión también, porque el león también simboliza a uno mismo, ¿ya? Y esto es importante para estos procesos porque sin esta autocompasión nos podríamos poner demasiado rígidos y muy autoexigentes con este cambio que queremos lograr a través de desbloquear el mago. Sí. Entonces, esos son los consejos, bastante interesantes, bastante Sí. como importantes también para este proceso de lo que nos dicen los espíritus un poco es como, ya, hay que bajar un poquito la carga, pero ¿cómo hacerlo? A través de estas sugerencias. Sí. Qué loco. Sí, Me que parece loquísimo que se hayan repetido las cartas que nombramos en el capítulo. Y lo otro es que hayan salido tantos arcanos mayores. sí, eso es muy extraño porque teniendo en cuenta que hay muchos más arcanos menores que mayores, la probabilidad de que salgan tantos arcanos mayores es Relativamente baja. Claro, es más baja. Entonces, claro, que salgan tantas en una lectura siempre simboliza esto de esto es muy importante. Muchas gracias, abuelito. Reflexiones finales. ¿Qué pensamos sobre el tarot? ¿Es magia? ¿Es psicología? ¿Qué sucede? A mí me gusta quedarme con la imagen de la proyección personal. Ujú. Yo encuentro que no predice. Que soy el aguafiestas de este podcast. Perdón. No, porque buscas desesperadamente la lógica y eso, bueno, es parte de ti. Por eso nunca tendrás el sol. Se pone a llorar. Me voy a quedar en mi torre derrumbándose, no importa. Después de todo esto, a lo que iba, es que yo creo que como seres humanos necesitamos proyectarnos en algo para poder entendernos, porque si no, no nos entendemos. Y validarlo. Y validarlo de alguna forma. Entonces, como el tarot al final te puede decir lo que uno mismo está pensando, pero que quizás no quiere aceptar o que te cuesta como ver. Sí. Y así, si uno lo ve en ilustraciones con cartitas, quizás es mucho más fácil y uno tiene más sentido al rol. Uno Sí, le da un sentido distinto. Y si te cuesta tomar una decisión, que el tarot te lo valide y te esté Sí. de acuerdo contigo, es como, ya, lo hago sin culpa. O si no, solo si te da una perspectiva, así como que si También. uno le pregunta algo y te dice, te da una respuesta, es más fácil decidir si te gusta o no esa respuesta. Sí, Porque si no te gusta es como, no quiero que sea eso el tiro, así como... sí. Entonces como que no siempre te tiene que llevar la razón, sino que te lleve, que te dé una perspectiva, te ayuda a saber si esa es la perspectiva que tú quieres o no. Así es. Mi perspectiva es que tiene de las dos. Yo creo que sí, tiene mucha proyección, que es para lo que lo usamos principalmente, pero al mismo tiempo hay muchas instancias en las que yo siento una conexión muy fuerte con el tarot, con la otra persona a la que estamos leyendo el tarot y bueno, ocurren cosas que son un poco inexplicables, como cuando se te repiten mucho ciertas cartas, por ejemplo, a una persona. ¿Cachai? Que las cartas están dadas vueltas, entonces cuando uno las elige uno no sabe qué cartas va a sacar, pero los mensajes se repiten, ¿cachai? Como por ejemplo en la cabeza se le repite mucho el tema de no cargar tanto peso, ¿cachai? Solo dije la carta que me salió, no dije lo que significaba. Perdón. Exponiéndome. A personas les pasa. O la de tomar decisiones. Sí. A mí siempre me pasa como la de las cosas no son tan malas como parecen. Guíate por Sí. lo que ya está establecido. ¿Cachai? Como que muchas veces se repiten las cartas. Y eso yo creo que indica que también hay una conexión espiritual, algo, no sé, algo más allá Con el inconsciente. funcionando ahí. Sí, algo ahí. Sí. Nahueli, ¿qué te parece a ti? Yo tengo esta teoría, yo se la he contado algunas veces, que mi teoría sobre el tarot, de por qué pasa eso, por ejemplo, la sincronicidad, de que uno siempre, como que muchas veces recibe un mensaje que justo tenía que recibir en ese momento y es como, wow, qué loco y qué sé yo. Porque yo tengo esta teoría de que todo el universo o el multiverso está conectado, ¿cierto? Entonces, está todo conectado, Sí. las cosas pequeñas se reflejan en lo grande, entonces, en ese sentido, el tarot como algo muy pequeño, como cartas simplemente que reflejan cierta simbología o tiene ciertas imágenes que significan cosas, nos pueden ayudar a reflejar
una realidad un poco más extensa de lo que el universo nos quiere reflejar. ¿Se entiende? Como que es como un espejo, el espejo del alma, ¿cierto? Sí. Entonces, el espejo tanto del alma como también del universo. A eso me refiero, como que todo lo pequeño como que refleja lo grande, y lo grande es una versión como hiper compleja de lo pequeño, Sí. por así decirlo. Entonces, como si hubiera escalado hacia hasta lo exacto, grande. exacto. Entonces, en ese sentido, para mí el tarot de verdad como que da una visión un poco más dentro de esta realidad de algo que quizás no podemos entender. Sí, como comprender. Sí. O comprehender, ¿cierto? Como esa Sí. palabra que es como que lo podemos abarcar tanto con nuestra mente consciente. Claro. Entonces, esa es mi teoría, pero no lo sé. Wow. Eso es lo que yo pienso. Y como regalito de Me da mucho miedo para ustedes, tenemos una super guía del tarot. Esta guía del tarot está diseñada para aquellas personas que les gusta leer el tarot pero que no tienen la memoria para recordar qué Todo. significa cada carta. Entonces tenemos este PDF que es interactivo y ustedes pueden hacer clic en la carta que a ustedes les salga y van Sí. a poder ver el significado de la carta, qué significa cuando está derechita y cuando está invertida. Así que ya saben, si quieren esta guía del tarot súper hermosa y preciosa, deben comentar 10 de 10. quiero guía de tarot y No. suscribirse al canal. Ahora, sí. Nos mandaron para allá eso, nos dicen guía tarot. Nosotros vamos a ver si están suscritos y les va a llegar. Y se las mandamos. Así que Y si no, escríbanos. también. Nos despedimos por hoy. Así es. Nahuelín, muchas gracias por venir, por contarnos todos tus conocimientos sobre el tarot que nos encantaron. Y eso, no sé si quieres decir algunas palabras finales. Solo hola. Gracias por haberme invitado y la pasé muy bien. Sí. Síganlo espiritualmente. Suscríbanse en el plano astral. Me encanta. Amo. No te des más allá, nos despedimos. Adiós.